hacer una presentación que se ha venido elaborando a lo largo de los últimos meses por el equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que me honro de presidir, en particular por la maestra Mariana Orozco, que es una experta en temas de movilidad. Así de que muchas gracias a Mariana y al equipo de trabajo de la Subsecretaría. Me da gusto que haya interés para escuchar estos planteamientos que derivan de la política del presidente de la República en la materia de movilidad urbana, que es el tema principal de este Congreso Internacional. Adelante. Vamos a analizar algunos temas del diagnóstico de las ciudades mexicanas que hemos hecho en los primeros pasos, cuál es la visión de ciudad que tenemos, cómo nos imaginamos las ciudades del futuro y cuáles son los retos para que esa ciudad humana la podamos tener en México pronto. Hay un mensaje, un eslogan que utiliza esta ONG que ustedes conocen bien, que se llama CPC Embark, y que dice que nuestras ciudades son distantes, dispersas y desconectadas. El modelo 3D, y no es de tercera dimensión, sino de la disfuncionalidad de las ciudades. Son distantes porque las distancias que uno tiene que recorrer son muy grandes, dispersas porque la mancha urbana se ha extendido con muy bajas densidades, y desconectado porque no hay sistemas de transporte y de movilidad que permitan la interconexión de modos de transporte. Fíjense qué importancia puede tener esto, que según el INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, las familias mexicanas pueden gastar hasta el 50% de su ingreso en transporte. El 50% de lo que gana un trabajador lo puede estar aplicando en el transporte. Y si esto lo sumáramos, SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estimaba el año pasado que las pérdidas económicas en el país por esta razón suman alrededor de 200,000 millones de pesos al año. Imagínense la cantidad de pérdida de tiempo, de recurso humano que tiene el país por este modelo 3D que tienen las ciudades mexicanas. El año pasado hicimos una encuesta nacional, y algunos resultados son reveladores. Por ejemplo, de que 2/3 partes de los mexicanos pues califican entre regular y pésimo el estado de las banquetas, que el 22% tienen insatisfacción con el tema del alumbrado, 15% manifiesta que las calles donde circulan tienen baches. Esta es una gráfica que muestra el grado de avance que tiene México en relación a la política pública en favor de otros medios de transporte, por ejemplo la bicicleta. Podemos ver en las barras que la Ciudad de México es por mucho la ciudad más avanzada en esta materia, tiene 43 puntos, pero fíjense, aún siendo la ciudad más avanzada en el país, no llega todavía ni siquiera a la mitad de la puntuación. Una ciudad amigable con el ciclista y con el peatón podría llegar a tener 100 puntos. La Ciudad de México tiene 43,
León tiene 36, Aguascalientes 26, y de ahí para abajo. Las principales ciudades del país, muchas de ellas capitales, pues no califican ni siquiera en media tabla, y podemos ver ciudades que pues prácticamente no han hecho nada en favor de medios alternativos de transporte al interior de la ciudad. Gracias. Adelante. En México existen 32 ciudades con más de 500,000 habitantes, y solamente en 7 ciudades existen sistemas de transporte público masivo. Se pueden dar una idea de el espacio, la ventana de oportunidad tan grande que hay, porque solamente hablando de 32 ciudades de más de 500,000 habitantes, solamente 7 tienen sistemas. Tenemos que trabajar en otros 25 para empezar. ¿Qué significa transporte público masivo? Transporte público de pasajeros que cuenta con corredores con alta demanda, que se hace con carriles exclusivos y con accesos especiales para pasajeros. Así es como se califica un transporte de estas características. La población de México está descontenta con el transporte, y eso no abona al propósito de quitar los coches de las calles. Si los habitantes dicen el transporte público es malo, pues entonces yo resuelvo mi problema teniendo mi propio coche. 39% de la población cree que hay falta de unidades o que pasan poco, y más bien los diagnósticos que se han hecho es que hay muchas unidades y que pasan vacías. 15% tiene tardanza en el servicio. El 15% de la población piensa que hay tardanza en el servicio. Por supuesto, los problemas de inseguridad, robo y unidades en mal estado. Adelante. Esta es una gráfica que nos muestra cuál es la tendencia de la forma en cómo la gente se está transportando en las ciudades de México, y si no hiciéramos nada, ¿cuál sería esa tendencia? La franja verde es vehículos para uso individual, los vehículos, digamos, tipo sedán, los que utiliza la gente. Imaginen una línea vertical en el año 2014, ahí es donde estamos. Revisen cuáles son los sistemas o de taxis o de carga ligera o carga pesada, y apenas la franja morada que está hasta arriba es camiones para pasajeros. Esta combinación de medios de transporte son resultado de un modelo de ciudad que se ha creado para el coche. No se ha creado para los vehículos de transporte masivo y menos para el peatón. Estas tendencias las tenemos que modificar, porque ya se ha dicho aquí que no solamente vamos a tener problemas de congestión muy grandes, problemas de improductividad muy grandes, los retrasos y los trayectos cada vez más largos y pesados por parte de la gente para ir a donde tienen que ir a trabajar, a estudiar, a un servicio. Sino que además esto tiene un enorme impacto en la generación de gases de efecto invernadero. La mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se produce en el mundo se produce por la vía de los medios de transporte motorizado en las ciudades.
México tiene un compromiso con el mundo en relación al tema de cambio climático. Entonces, los temas de movilidad urbana no solamente están vinculados a la necesidad de la gente, están vinculados a la necesidad de conservar a nuestro planeta. Tenemos que modificar ese patrón, necesariamente. No hay otra alternativa. Adelante. Ya comentaba que si la ciudad está diseñada para los coches, pues esto tarde o temprano le está pegando a la productividad de las ciudades, al desarrollo integral y al propósito de emitir menos carbono a la atmósfera. La huella de carbono que estamos dejando en la atmósfera es muy grande. Las externalidades negativas, como dicen los economistas, generadas por el uso del automóvil, que son contaminación, accidentes, ruido, congestión, representan el 4% del Producto Interno Bruto. Imagínense lo que representa. No nos damos cuenta porque nos pasa a cada uno de nosotros poquito, ¿no? Cada uno de nosotros vivimos esto todos los días y pensamos que es poquito, pero no es poquito. Cuando estás hablando de 60 millones o 70 millones de mexicanos que viven en ciudades, esos poquitos se multiplican por 60 o por 70 millones. Y eso produce efectos de tal tamaño que se estima que pueden ser del orden del 4% del Producto Interno Bruto del país. ¿Qué hemos hecho? Y aquí, qué bueno que tenemos una defensora de los temas de movilidad, como la diputada, y han estado participando en este congreso, y espero que sigan participando otros legisladores y otros gobiernos estatales. Nos decía el coordinador general de este evento que había 7 secretarios de transporte de los gobiernos estatales. Qué bueno que estén aquí. Y les queremos mostrar en esta gráfica cómo se está gastando el dinero público. Y el dinero público se está gastando en infraestructura para el coche. Si ustedes ven las gráficas, ahorita vemos las distintas ciudades, pero las gráficas muestran en el color naranja el uso de recursos públicos para infraestructura de vehículos individuales. La media nacional anda en el orden del 65%. La media nacional. Si ustedes ven ciudades como Aguascalientes, están gastando más, están gastando hasta más del 80% del gasto público para atender necesidades de transporte privado. Ya no digamos Ciudad Juárez. Colima, en cambio, está por debajo de la media. Y vean qué interesante, el 50% de su dinero lo están dedicando a los peatones. Vamos a ver el Distrito Federal. La zona metropolitana del Estado de México está gastando por arriba de la media en transporte vehicular, automóvil, pero con el efecto del Distrito Federal, la zona metropolitana total está por debajo de la media. ¿Por qué? Porque el Distrito Federal le ha invertido muchísimo al transporte público. Se puede ver la franja anaranjada, la cantidad de recursos que se le han metido al transporte público. Guadalajara, no se diga, Hermosillo, La Laguna, León. Mérida está prácticamente en la media. Otro ejemplo interesante sería Veracruz, que también están incorporando más inversión en transporte público. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que por las razones que sean,
Quiero imaginar que muchas de ellas tienen que ver con presiones políticas, con visión política de las cosas. A ver, si hay mucha congestión en las calles, una manera, digamos, automática, a veces lineal, de tratar de resolver la congestión de las calles, es decir, pues vamos a ampliar las calles o vamos a hacer segundos pisos. Eso ha demostrado a lo largo del tiempo que no resuelve nada y que más bien lo que hace es incentivar el uso de más automóviles. El espacio público calle es único, no se puede reproducir, no se puede ampliar, está ahí. Imagínense en las ciudades coloniales, si vamos a poder hacer algo en Zacatecas o en San Luis Potosí o en Michoacán, en Morelia o Cuernavaca, con la traza de las ciudades. No, el espacio público está ahí, es único. Aquí la pregunta es, ¿para qué es el espacio público? ¿Es para los vehículos particulares o es para las personas? El presidente Peña ha tomado la decisión de impulsar políticas que señalen que el espacio público es para las personas, no para los vehículos particulares. Y entonces estos esquemas de inversión pública tienen que cambiar. Y esto no es un tema del gobierno federal, este es un tema donde tienen que estar los tres órdenes de gobierno alineados en una lógica de modificar la visión de la ciudad. Tenemos que tener ciudades distintas. No podemos mantener las ciudades que tenemos bajo el concepto que tenemos. ¿Qué pasos hemos dado? Los primeros. Ya comentaba yo en la inauguración la decisión que tomó el presidente de la República de crear la SEDATU, esta secretaría donde ahora colaboro. Y esta secretaría tiene el propósito, la misión muy específica que dio el presidente de la República de fomentar nuevos modelos de desarrollo urbano sustentable e inteligente. El año pasado se expidió el Plan Nacional de Desarrollo. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo están dadas las líneas generales de la política urbana del país y dentro de ellas, sin duda, están también las definiciones de las estrategias de movilidad urbana sustentable. De hecho, la movilidad urbana sustentable es uno de los 6 ejes de la política urbana del país. Tenemos 6 ejes. Uno de ellos es movilidad urbana sustentable. Nunca en la historia del país un gobierno federal había reconocido el tema de movilidad con esta categoría, a este nivel, el nivel que necesita para tener el impulso que se requiere. Estos son los seis ejes de la política urbana del país. Nuevas ciudades más compactas, soluciones habitacionales distintas, más cercanas a los centros de trabajo, más cercanas a los centros urbanos, la movilidad de la que estamos hablando, nuevos esquemas de gestión del suelo para la gente, sobre todo de menores ingresos, que no sigan invadiendo las afueras de las ciudades, los cerros de las ciudades. Un desarrollo regional y sustentable que permita que las distintas regiones del país logren sus plenos potenciales y una política muy clara de prevención de riesgos urbanos. Estos son los 6 ejes. ¿Cuál es la visión de ciudad que se desprende de esta política? Una ciudad humana es incluyente
es equitativa, es segura, es sustentable y es productiva. Hace unos días, hace 2 semanas, justamente estábamos hablando en un foro mundial en Medellín y tuve la oportunidad de ser el orador principal de ese foro, donde se preguntaba si las ciudades actuales del mundo, no solamente de México, son incluyentes, son equitativas, son seguras, son sustentables, son productivas. Y la respuesta que yo di fue, desgraciadamente, no. Nuestras ciudades en el país no son incluyentes, no son equitativas. ¿Cómo pueden ser equitativas las ciudades del país si las calles están dominadas por el coche? Eso no es ser equitativo. ¿Cómo pueden ser seguras si tenemos que tener estos modelos de rompimiento del tejido social, porque las ciudades se han extendido demasiado precisamente por un modelo basado en el transporte privado de coches? ¿Cómo puede ser sustentable con la cantidad de emisiones y huella de carbono que estamos dejando? ¿Cómo puede ser productiva si un trabajador puede ocupar entre 4 y 6 horas de su día, además de su jornada laboral, para trasladarse a sus lugares de trabajo o a su vivienda? Entonces, no, las ciudades del mundo en general y también de México no podemos pensar que son humanas. No son ciudades que permitan la inclusión, que permitan la seguridad, que permitan la productividad. El modelo de ciudades modernas está centrado en la lógica del vehículo particular, es altamente excluyente y antidemocrática, porque el espacio público, ya lo dije, es único. El espacio público no se puede reproducir, no se puede multiplicar, a menos que queramos hacer segundos, terceros y cuartos pisos arriba de la misma calle. El espacio público es único. Y entonces, una sociedad democrática tiene que definir quién debe de utilizar ese espacio público. Y esa es una pregunta clave. Y la respuesta del gobierno del presidente Peña es inequívoca. El espacio público es para la gente. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la forma en cómo el espacio público lo utiliza la gente, en favor de los peatones, en primer lugar. A mí me han impactado muchas fotos que a veces vemos, donde van las calles saturadas de coches, saturadas, literalmente, uno tras otro. Y vemos una banqueta de medio metro, o a veces vemos una guarnición apenas, que tiene 10 centímetros. Y la gente haciendo malabares, caminando en la guarnición. Y todos los demás espacios, todos los demás metros de ancho de esa calle, lo están ocupando los vehículos particulares. Ese es el modelo de ciudades que tenemos, ese es el modelo de inversión pública que tenemos, y eso lo tenemos que modificar, porque si no, no solamente vamos a crear improductividad, como ya dijimos, sino vamos a crear cada vez más tensión social. La desesperación que todos nosotros tenemos al no poder circular en nuestras ciudades. Y entonces, las ciudades, en lugar de ser satisfactorias, vivibles, son ciudades sufribles, si me permiten el término. Finalmente, la política pública en general lo que pretende es que la gente viva mejor, viva bien. Si me permiten el término, la política pública al final está buscando que la gente sea feliz.
no podemos encontrar bienestar, felicidad, si todo el día estamos sujetos a estrés, si todo el día estamos sujetos a este continuo sometimiento a un modelo de ciudad que no corresponde a las condiciones de nuestro país. Adelante. La ciudad tiene la visión de la ciudad. Una primera visión que tenemos es que la ciudad tiene que ser caminable. Si no toda la ciudad, a veces las ciudades son muy extensas como el Valle de México, pero partes de la ciudad tienen que ser caminables. Es decir, tiene que ser un lugar donde la gente se sienta segura y donde se pueda trasladar de un lado a otro y pueda conocer gente y pueda disfrutar a su ciudad. ¿Por qué Nueva York tiene esas cualidades? Porque tiene altas densidades en la construcción de sus edificios. No tiene estos modelos horizontales de nuestras ciudades que parecen no terminar nunca. Ahí están concentradas. Pueden vivir efectivamente en viviendas más pequeñas, pero salen de su vivienda y afuera tienen un gran espacio público, un espacio público con el que comparten con los demás. Adelante. Ámsterdam, otra ciudad que nos permite ver que las ciudades tienen que tener actividad física. Y aquí es muy interesante la foto porque nos está viviendo a una persona joven. Aquí está viviendo a una persona de tercera edad que está haciendo ejercicio. Y se está trasladando al interior de la ciudad con seguridad. Adelante. La visión de ciudad es tener ciudades con sistemas integrados de transporte público de calidad. No solamente el metro, sino además del metro, todos aquellos sistemas que alimentan al metro. En Madrid, por ejemplo, hay 3 niveles de transporte público, masivo. El que está al interior de la ciudad, los que están en las proximidades de Madrid y los que están conectando inclusive otras ciudades relativamente como una hora y media de Madrid. Pero todos esos se cruzan entre sí y existen estaciones donde tú te puedes bajar de un medio, te subes al otro, y luego te subes al otro, y luego subes a la superficie y tienes un transporte público que te lleva prácticamente a tu casa. Entonces, no se trata de que no existan vehículos particulares, se trata de hacer la combinación idónea de cómo utilizar el uso del espacio público, donde convivan todos los medios de transporte y que estén interconectados. Adelante. Ahora, si queremos ponernos estrictos con el uso del automóvil en los centros de las ciudades, pues vamos a utilizar esquemas que se utilizan en otros países, como Singapur, donde si tú quieres utilizar la ciudad en una hora pico, en una hora complicada, tienes que pagar por el uso de la calle con tu coche. Los esquemas de tarificación, estos esquemas donde hay un chip en el coche y depende de dónde vas circulando tú, te van cobrando lo que cuesta usar ese espacio público. ¿Por qué? Porque lo tienes que pagar. El espacio público no es gratis finalmente, porque es escaso. Entonces, en la definición de cómo utilizar los bienes escasos, requerimos indispensablemente que el recurso escaso se racionalice
Y en términos económicos, en teoría económica, la mejor forma de racionalizar un recurso escaso es vía precio, el precio. Pues, ¿quieres utilizar en horas pico llegar al centro de la ciudad de Singapur? Pues paga, te mandan tu ticket, lo pagas al final del mes. Y si no pagas al final del mes, te retiran la matrícula de tu coche y no vuelves a circular en tu coche. Adelante. Nosotros vemos ciudades vivas y con usos de suelo mixtos. Hubo épocas en que pensábamos que las soluciones de que la vivienda tenía que estar aislada y el comercio tenía que estar en otro lado y la industria en otro lado. Y lo que hemos hecho son ciudades fantasmas. Los centros de las ciudades se han despoblado porque no había más que o bien usos comerciales o de gobierno, por ejemplo, pero no había vivienda. O bien las viviendas, había vivienda, pero no había usos comerciales. Las ciudades tienen que vivir 24 horas al día. Ustedes vayan a muchas ciudades de América Latina, de Europa, de Norteamérica y vean cómo son ciudades vivas. A las 2 de la mañana hay actividad, a las 6 de la mañana hay actividad, a las 2 de la noche hay actividad. Precisamente porque hay usos mixtos. Ciudades conectadas, ya me referí a ello. Otro ejemplo, Londres. Y vean que no quitaron los vehículos, allá hay coches particulares. Muy probablemente esos propietarios de coches particulares no los sacan entre semana. Estoy casi seguro que no los sacan entre semana porque es muy caro andar en Londres en un coche particular, pero tienen su coche. Y sin embargo tienen un sistema de transporte cercano a su casa que les permite caminar 300, 400 metros, tomar una línea de transporte que los acerca a otra línea de transporte mucho más de largo trayecto y poder llegar a su trabajo o a donde tengan que ir de manera cómoda. Entonces, no es excluyente, no estamos proponiendo una exclusión al 100% de los vehículos privados. Pueden convivir, pero tenemos que diseñar los sistemas que permitan esa convivencia. Ciudades densas. Aquí no hay vuelta atrás. Hay una definición del presidente de la República respecto a cómo contener el crecimiento de las ciudades, cómo hacer que las ciudades crezcan hacia arriba. Necesitamos tener altas densidades en las ciudades, porque además los medios de transporte masivo necesitan altas densidades. Ningún medio de transporte masivo funciona con bajas densidades, ninguno. Necesitamos altas densidades. Esta es la visión del futuro de las ciudades de México. Adelante. Ciudades compactas, como ya se dijo, que permita la cercanía con las actividades. Y eso permitiría eventualmente que la gente no tenga que trasladarse de un lado a otro de la ciudad para ir a trabajar, por ejemplo. Adelante. ¿Cuáles son los retos para la gestión de la ciudad? Primero tenemos que cambiar el paradigma. Yo en la mañana, cuando me hicieron favor de invitarme a dar unas palabras en la inauguración, me refería a que tenemos en la cabeza todos el modelo de una ciudad de coches. Si no cambiamos ese paradigma, va a ser muy difícil que cambiemos el modelo de ciudad. La mayor oferta vial no es la solución. Si estamos pensando que contra más coches hay que gastar más en calles, es un cuento de nunca acabado. Tenemos que cambiar el paradigma. Adelante. Sí tenemos que pensar, sin ninguna duda, y qué bueno que así sea, porque los que auspician este Congreso Internacional son justamente los que están organizados alrededor de la industria del transporte de pasajeros. Sí necesitamos más transporte público, sin ninguna duda. ¿Vieron la gráfica? ¿Se recuerda la gráfica esa que tenemos que cambiar la combinación?
sistema de transporte público no puede utilizar las mismas vías que los coches. Yo he visto fotografías, tengo una que es mi favorita, donde están las calles llenas de coches y ahí en medio van los autobuses a la misma velocidad que el vehículo privado. Sí tenemos que hacer transporte público, pero el transporte público tiene que tener un tratamiento diferenciado del vehículo particular. El transporte público tiene que ser atractivo, tiene que ser rápido, eficiente, seguro, sustentable. Si alguien quiere tener vehículo privado, pues que asuma las consecuencias de usar su vehículo privado, de congestión, de costo, de contaminación. Pero la mayoría de la gente debe tener acceso a transporte público sustentable. Adelante. Y el tema, quizás el tema más importante, el de fondo, no es cuántos vehículos movemos o cuántos viajes se generan en la ciudad. Quizás el paradigma más importante es cuántos viajes menos se deben de hacer en la ciudad. El paradigma más importante es qué tanto la gente puede vivir más cerca de su trabajo, qué tanto la gente puede evitar usar ni siquiera el transporte público. Nos podemos preguntar si efectivamente la gente puede caminar a su trabajo o a su escuela, si la gente puede ir en bicicleta, y ni siquiera pensar si es el transporte público, menos en el automóvil. Entonces vamos a cambiar el paradigma de hacer más calles, de sí impulsar el transporte masivo,